Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 246 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Dijeron que Rufino Ayaroa se cargó al señor ingeniero. Rufino sostuvo que no había visto al ingeniero sino en las faenas, cuando azotaba a los trabajadores con su fusta de domador inglés. Por su parte, el mismísimo administrador intervino para agregar que Rufino le guardaba rencor al ingeniero y que la semana pasada quería darle golpes. Esa vez yo lo hubiera matado, con el perdón de los presentes, interrumpió Rufino Ayaroa, porque empujó dentro de un cartucho hirviendo a un peronito que llamábamos estéril, porque decía que venía de una tierra estéril. Esta declaración tomó de sorpresa a todo el mundo. Alguien se rió contento. El administrador cortó golpeando la mesa. A confesión de pruebas, relevo de partes, decretó, y miró fijamente al sargento. Rufino vio esa mirada, levantó las dos manos y expresó de viva voz: yo no he matado al señor ingeniero, aquí están mis dos manos, limpiecitas. La verdad es que estaban sucias, como dos melones arrugados y polvosos, como dos activos pulpos encontrados al sol, como una tosca capa de sal y arena pegada en los surcos. Fusílenlo, dijo el administrador muy excitado. Tendré que llevarlo a Iquique con su permiso, observó el sargento. La ley dura no es pareja, dijo con hondísima convicción. La batahola crecía por momentos. Pero esta alimaña está fuera de la ley, arguía uno, decidido partidario de linchar a Rufino allí mismo. Solo un secreto guiño del sargento lo calmó. Los hombres que habían salido del primer turno estaban ya en los ranchos, comiendo y bebiendo cuando pasó Rufino Ayaroa de Bolivia con las manos bolivianas amarradas a la espalda, entre guedejas de alambre de púa. Detrás de Rufino, bien atrás, trotaba su mujer, llorando su llanto internacional de una sola hebra descendiendo en trenza. A la siga de un hombre amarrado hay una mujer que trota siempre. Actas de Marusia, de nuestro querido Patricio Mans, es el texto en este programa de homenaje, en este cambio que hemos hecho como República de las Letras, para homenajear a uno, el más grande de todos, que pasa a engrosar la ignominiosa lista de los grandes escritores que nunca obtuvieron el Premio Nacional de Literatura. Como decía Marcelo Leonan en Twitter, este era un nacional que no merecía un Mans. Y me encuentro esta noche cálida de primavera junto a mis queridos y románticos, melancólicos profesores afectados, Bernardo Cienfuegos. Hola, hola, buenas. Y el profesor Cristian Campos. Hola, hola. Ya. Chicos, ¿qué podemos decir que ya nos haya dicho? Oye, este texto, Actas de Marusia, él lo presenta como una crónica novelada, pero que de alguna forma viene a visibilizar la tragedia social que ocurrió en la oficina salitrera del Norte Grande, y hace una especie como de recuperación a la memoria nacional de estas masacres, que en realidad lo ocurrido en Marusia podría ser San Gregorio, podría ser La Coruña, podría ser Alto San Antonio, Feliza, y uno puede empezar a enumerar la cantidad de masacres. Salazar habla de 20 masacres solamente en el siglo XX, perpetradas, digamos, por el ejército. Sí, y además él le mete ahí, por ejemplo, uno de los protagonistas, Gregorio. Uh-huh. Su familia, su padre había sido asesinado, lo menciona ahí, en la matanza de la Plaza Colón de Antofagasta. Después habla que el resto de la familia fue asesinada en San Gregorio. Hace un cruce en este texto que fue publicado el año 1974 por nuestro querido Patricio Mans, escritor, cantautor
escultor, amigo de esta república, que falleció el fin de semana, por quien se han levantado grandes honores, y que tiene una vasta producción literaria bastante desconocida. En lo personal, Mediatriz en el Camino del Paraíso Manciano será una obra publicada por un profesor antofagastino. También nuestro homenaje a Benjamín Guzmán Toledo, doctor en teoría literaria, quien tuvimos la fortuna de acompañar en la presentación de su libro en Antofagasta, que fue realizada por el propio Patricio Mans. Él escribió su tesis doctoral, se llama Palimpsestos de una contramemoria literaria, poética novelística de Patricio Mans, y él analiza toda la obra. En lo personal, yo hasta conocer al Benjamín no cachaba que Patricio Mans era un escritor, digamos, de tan alto vuelo, ¿cierto? En particular esta obra se dice que podría haber sido no ficción, que podría haber sido una crónica, un ensayo, una novela histórica, pero el análisis crítico que hace el propio profesor Benjamín Guzmán es que en realidad hay, en la narrativa manciana, lo que él habla, que es lo que intenta, el propósito de Patricio Mans, dice, en realidad es de hacer un desenmascaramiento histórico. Sí, de hecho hay algunos investigadores que sostienen que lo de Marussia nunca existió y en realidad quien lo reivindica es el historiador marxista Luis Vitale. Y él dice que poco antes de terminar la gestión del gobierno de Alessandri se consumó 2 masacres, la de Marussia y la de La Coruña. La de Marussia él la sitúa, digamos, en marzo del 25 y la de La Coruña en junio de 1925. Dice, los trabajadores iniciaron en marzo del 25 una movilización para que se agilizara el pliego de peticiones que habían presentado a la compañía, dueña de la oficina salitrera Marussia, situada a pocos kilómetros de la zona precordillerana. La masacre de Marussia fue cometida por 300 soldados dirigidos por el coronel alemán Pedro Schulz. Educado en la escuela del general Körner, un grupo de obreros cobró venganza haciendo explotar paquetes de dinamita con un saldo de 36 militares muertos y 64 heridos en medio de una noche pampina. Fue una de las primeras ocasiones en que los trabajadores opusieron la fuerza a los masacradores y se defendieron con las armas en la mano. Y eso lo dice Vitale en Intervenciones Militares y Poder Fáctico en la Política Chilena. Sea cierto o no, porque la Coruña fueron 3.000 muertos, lo que sí hace el texto es recrear muy bien la vida salitrera y la organización sindical. Y eso es muy, muy interesante respecto del texto. Sí, otra cosa que es muy importante, como ya ha adelantado la Marce, es que aquí estamos ante de una persona, de un creador, para tratar de usar un concepto bien amplio, de un creador que tiene una obra tan vasta y extensa, no solamente en lo musical, porque ha ocurrido que se le ha encasillado mucho como cantautor, y en particular con un tema musical ya arriba en la cordillera, y eso también ha sido bastante negativo para lo que es todo el poder que ha tenido Patricio durante todo lo que fue su vida. Escribió tanto, de un valor y de una potencia increíble, como dice el profe en este libro, Las Actas de Marussia, tiene una capacidad narrativa tan impresionante que se da la maña de no solamente de contar un relato, de hacer el rescate, a propósito de un ejercicio de contramemoria que también lo menciona el profe Benjamín, que trae de nuevo a la palestra una de las tantas matanzas que ocurrieron, y además lo hace de una manera muy aguda, ya dejando en claro cómo se relacionaban las personas, cómo era el funcionamiento vital de una oficina salitrera, no solamente en cuanto a los procesos extractivos en sí mismos, sino que a las relaciones entre las personas. En cómo era un lugar donde habitaban distintas clases sociales, muy jerarquizadas, distintos sujetos de distintos territorios, no solamente chilenos, sino que de distintas nacionalidades, de distintas etnias, y así todo en este conjunto de personas van apareciendo
estas cuestiones que son tan propias a mi parecer de lo que fue la realidad de la oficina salitrera, la violencia, la desesperación, la carencia, todo era muy duro, y justamente ante los pequeños atisbos de reclamo había una opresión importante. Oye, muy interesante, porque hay que decir que bueno, es una novela que, si bien es cierto trata acerca de la matanza, se da maña para hacer una descripción bastante interesante de la vida en la oficina salitrera, ¿cierto? En el libro de Benjamín Guzmán vamos a hablar de los dos, y sin ninguna vergüenza, porque lo que pasa es que, ¿sabéis qué? Es inseparable. Los que tuvimos la posibilidad de verlos juntos, además, y los que tenemos la fortuna de tener el libro del Benjamín, es inseparable. O sea, quien de hecho está prologado por Patricio Mansa, este libro. Pero fíjate tú que él hace o sea, este es un libro del año 74, o sea, como ha sido sindicado, el otro que ha sido sindicado, que es Hernán Rivera Letelier, como este gran escritor que como que realiza una crónica de la Pampa Salitrera. Hay que ver que él cuenta la cosa como más romántica, coloquial, incluso, claro, mucho más. Yo incluso, vengan de a uno, a la gente que le gusta Rivera Letelier, me parece súper, o sea, él descomplejiza la vida en la Pampa, porque fíjate tú que el perfil del sujeto femenino, por ejemplo, que es Elba Sepúlveda, la mujer del administrador, y yo que tengo la fortuna de que mi bisabuela, mi abuela y mi madre crecieron en una oficina salitrera, y que hemos estado vinculados toda la vida a los hijos de Pedro Valdivia, que siguen organizados y todo, hay un tipo de relación que conserva en este texto ese nivel de complejidad. La mujer del administrador ahí que se mete con que tiene claro, otras picadas, que anda con el teniente, la misma relación entre las mujeres cuando lavaban la ropa y cómo se iban poniendo de acuerdo para ¿cierto? Eso es muy propio, y justamente es muy particular de esos espacios donde se compartían lugares colectivos. No desde la mirada del rancho donde se iba a comer, por ejemplo, que puede ser común a otros espacios, sino que el lugar donde se iba a lavar y donde se concertaban ciertas acciones, pero no desde el hombre, porque esa es otra cosa. El hombre era el sujeto que hacía todo, que se supone que se mantiene, sino que finalmente los que iban llevando la fuerza implícitamente o por debajo, lo que siempre se ha dado para variar, ha sido la mujer, las que llevaban a cabo. Y era así, yo me acuerdo que mi bisabuela, que Dios la tenga en su santo reino, se llamaba Luisa, que mi bisabuela contaba, ponte tú, mi abuela tenía pensión, ¿cierto? Eran estos lugares donde llegaban los hombres que hacían su comida, y ella les tenía las libretas de la pulpería y todo, y ponte tú, ella me contaba de matanza, porque yo tuve la fortuna soy la primera de una generación de mujeres que fueron mamás muy jóvenes, y ella nos contaba, ponte tú, de algunos paros en Pedro de Valdivia, y me decía, y corrían las balas cuando íbamos, entonces las mujeres se organizaban, y yo encuentro que en eso hay que revisar. Hay que decir que Patricio Mann tiene actas de Marusia, actas de Biobío y actas de Malaputa, ¿cierto? Que tienen que ver con procesos similares de puesta en escena de luchas de trabajadores. Y claro, o sea, Patricio Mann fue enterrado con la bandera del frente sobre su ataúd, claro. O sea, ahí vocero. Ya, puedo ir, he hablado todo el rato, pero les prometo que los voy a dejar hablar. No, lo que pasa es que además esto me toca. Tuvimos la fortuna con el Bernardo de la amistad de Patricio Mann y su compañera, que nos abandonó hace un año, que nos dejó. Y este libro parte dedicándoselo a Alejandra. Sí. Ellos se conocieron en el año 71 en París, donde tuvimos la fortuna de escuchar de ellos la historia. Y él se lo dedica, de modo, sí, sácate un verso, para Alejandra Lastra, sin el menor temor, pues solo un hombre persuadido de la rectitud de su acción no teme las consecuencias de su acción. Voy a ir con Medianoche, de Patricio Mann.
12 copas, 12 campanas esta medianoche. Escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Para ser exactos, aquello no empezó allí mismo. El gringo era apenas una parte de todo el asunto. Por ejemplo, si alguno quería toparse realmente con la raíz de las cosas, a lo mejor veía con cierta claridad que desde los sucesos de la oficina San Gregorio, acontecimiento viejo de 4 años, el aire adentro de los hombres estaba caldeado. Sabemos que hay hombres de mala memoria, pero otros son terriblemente recordadores. A veces, la gente empaca recuerdos con la intención de hacerse sufrir, pero no pocos la almacenan en cierta parte del cráneo o del corazón, o quizás de un baúl que tienen en algún sitio, esperando con trémula gana que alguien más empiece a recordar lo mismo con dolor o con furia, igual que ellos. Podríamos decir que un recuerdo los amarra, o que se los reparten para mantenerse juntos a la altura de la memoria. Es así que cuando esta clase de recordadores muere de recordar, sin haber esenciado el frasco de su veneno, se ha dado el caso de que algunos hijos, o quizás otros descendientes más lejanos, hereden ese tesoro putrefacto y rencoroso para llegar a ponerlo un día en acción. Porque el recuerdo en sí ya es una acción, como es una inacción el olvido. También sabemos que una de las secuelas de la memoria es la venganza. Una venganza en acción es señal de memoria erecta. Aunque de todos modos, los hombres tienen mejor memoria que los pueblos. La memoria es una hazaña individual, el olvido es una epopeya colectiva. Actas de Marusia, de Patricio Mans, de nuestro querido Patricio Mans, en este programa, pequeño homenaje de esta República de las Letras a nuestro querido escritor y cantautor. Él representa muy bien a lo largo del texto dentro de lo que es la organización obrera, estas dos fuerzas en pugna. Por un lado, digamos, está lo que podríamos decir como el anarquismo, o que reivindica la lucha armada, representado en
Estaba este socialismo mucho más sindical, más negociador, representado el presidente del sindicato. Ahí siempre amarillentando el amarillo, oh Dios mío, Dios. Pero claro, en la década del 20... ¿Cómo se llama? Domingo. Sí, Domingo Soto. Sí. En la década del 20 hay todo un periodo de movilizaciones sociales encabezada por la FOCH, la Federación Obrera de Chile, por la FECH, por el propio Partido Obrero Socialista, que después se transforma en el Partido Comunista. Igual lo tratan de amarillo en una parte de Recabarren porque se había suicidado. Sí, porque de alguna forma hermoso. Que logra organizar, bajo una bandera común, sector importante, digamos, del proletariado nacional y eleva de alguna forma el nivel de politización de los sectores más populares. Y es un periodo, digamos, el 25 es un periodo de mucha represión por parte del Estado, sobre todo a los líderes anarquistas. Pero ahí, claro, hay todo un periodo de discusión también, de organización, de mucho periódico obrero, quizá el más representativo, el despertar de los trabajadores, y por supuesto de agitadores sociales como Luis Emilio Recabarren. Claro, y además que, como yo leía en este fragmento, el tema de la memoria que se sostiene y que no es oficial, a propósito de lo que ya mencionaba anteriormente, de la contramemoria que plantea Benjamín en su texto, es súper importante porque ya veníamos a principios del siglo de dos matanzas importantes, ya la Escuela Santa María y de la matanza obrera acá en la Plaza Colón, acá mismo en Antofagasta, ya. Y desde allí, en un ambiente también, y el profe lo puede ahí explicar mejor que yo, por supuesto, políticamente muy agitado, donde estaban pasando muchas cosas, golpes de Estado, contragolpes, se ponía otro, salía ahí, era una cuestión bien compleja. Se seguían manteniendo este tipo de actos represivos sin ningún tipo de miramiento. Justicia no existía, salvo la que iba imponiendo, en este caso, los extranjeros, que hay que ser bien claro, aquellos que eran dueños de los poderes salitreros. Y ya en estos 2 años consecutivos, como decía, la Plaza Colón, la Santa María, y después se viene San Gregorio, ya todo el ambiente en sí mismo estaba muy complejizado. Y eso, a pesar de lo que se podría haber sostenido, no se olvidó en la gente. Y el libro es muy reiterativo. Siempre había gente que trataba de matizar, el presidente del sindicato, que trataba de buscar diálogo. Y sin embargo, la rabia seguía allí, porque las carencias seguían allí, porque lo que va manifestando en el discurso, apenas aparece Gregorio en el libro, casi como una figura, como una figura sombría, como que se manifiesta de pronto con este discurso muy potente. Ya empieza a decir, mira, oye, está pasando esto, ya nos negaron los petitorios, no nos han pescado y seguimos con la bota sobre nuestras cabezas. Pero además yo creo que Mans transmite muy bien, aquí en el magnífico libro de Benjamín Guzmán, está en Facebook, lo vamos a dejar ahí por si alguien le quiere comprar el libro, que va a tomar aún más valor, debe ser que mejor estudiador para Tomás. Él tiene ahí una parte donde explica la cuestión social, como te contextualiza súper bien el texto, pero aún así yo creo que no podemos, te entrega este sujeto obrero que se siente cruzado por una cosa colectiva, siente en su cuerpo que esta violencia que está sufriendo no es solamente porque le están pagando menos. Claro, de hecho hay ideales, sí, hay ideales que son colectivos, hay una épica que es colectiva. Seguramente también tiene que ver con esta voz del narrador, que es Mans, y con su propia lucha, pero aún así te tira, y cuál es la grandeza del escritor, que entre medio te tira poesía. Claro. Escuchen, ella le habla a Selva, que es la compañera de Gregorio. Escucha, Selva, escucha. ¿Qué quieres que escuche? Estos versos de un poeta de 20 años que acaba de publicar su segundo libro. Escucha. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Parecen escritos para nosotros, Gregorio. Fueron escritos para nosotros. Claro, y te tira. ¿Y sabéis por qué? Y que eso es súper interesante. Yo que tengo ancestros de La Pampa, porque eso pasaba en La Pampa. Porque efectivamente ellos tenían un acceso a la cultura que hoy en día
por ejemplo, que el obrero, y eso es una de las características que uno ve, el obrero de La Pampa fue un obrero educado. Y por eso parece ser que los grandes movimientos sociales parten en el norte. No tenemos matanza de los obreros de los grandes latifundios donde el nivel de explotación era mucho mayor que el nivel de explotación de acá. Claro. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque los gringos lo que hacían fue construir estas mini sociedades donde había acceso a la escuela, claro, y a la educación, y a una muy buena educación. Pasaba también de que Iquique era un puerto muy importante. Y los mismos, la misma gente, los mismos trabajadores del puerto, los que llegaban en los barcos, iban pasando documentos, consignas, panfletos, folletos que traían información desde Europa. No, y en esa apertura también, a propósito de lo que sucedió el fin de semana, es necesario recordar, digamos, que buena parte de la población pampina se construye, se forma en base a estos inmigrantes que son peruanos, bolivianos, argentinos, hay asiáticos, bueno, los europeos, y están los campesinos del sur, digamos. Y en ese los sentido, que llegan enganchados. Los que llegan enganchados. Entonces, que de alguna forma migran por la promesa de comida, de casa y trabajo seguro. Y eso provoca todo un flujo migratorio, y así llegan centenares de hombres y mujeres, digamos, a poblar este territorio, y de esa diversidad y de ese origen de que se va construyendo, digamos, esta cultura pampina. Claro, porque hay que ver que las salitreras surgen en 1830, cuando amplios sectores eran de Perú y de Bolivia, pero estaban habitados por gran cantidad de chilenos. Ahí el chileno era el migrante, digamos. Y bueno, y luego de la Guerra del Pacífico y todo, donde los territorios pasan a ser chilenos, surge esta multiculturalidad, y sí, pues, tiene todo que ver. A uno le pasaba, ¿no? Uno lo estaba leyendo con esta carga del dolor de lo que había pasado en Iquique, y además nos vemos como la historia se repite 2 veces, primero como tragedia, luego como farsa. Ya, ¿voy con mi tema? Sí, vaya. Bueno, no puede ser de otra forma en realidad. Creo que el libro me provocó muchas sensaciones, y quizás es lo primero con lo que uno tiene que partir en cualquier obra literaria, y particular con Patricio Mans, porque a pesar de que esta es una crónica novelada, como él mismo plantea, hay una potencia lírica y una potencia narrativa muy importante que te genera cosas. Y a propósito de este libro y a propósito de su partida, nos vamos con No puedes volver atrás, de Patricio. No puedes volver atrás, no tienes más que seguir, que no te aturda el engaño. Sigue hasta el final. La herida que va contigo, ¿quién la puede mejorar? Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar. Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. ¿Cuánto tienes que vivir para ver la libertad? La montaña cruza el viento, ¿de dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir para ver la libertad? El fuego que abre tus ojos, ¿de dónde hacia dónde va?
Total, en la lucha pierdes si luchas para matar. El amor y la agonía envueltos en soledad de tantas piezas oscuras que tuviste que alumbrar, correr hacia la ternura, pedir un poco de pan, es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. No tienes más que seguir, no puedes volver atrás. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 246 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. El resumen de la situación es este. Cada 3 o 4 años, 30-40 cantones salitreros entran en ebullición. Siempre por mejoras económicas, por arrancarles una migaja, un reajuste. Se trata pues de 100.000 hombres en huelga potencial. Pero las compañías han puesto a punto un método de retardamiento sistemático de la crisis, aunque saben que el colapso salitrero no está lejos. ¿Cuál es este método? Ellos observan atentamente lo que sucede, esperan, reúnen informaciones. Es así como saben que hay una huelga en el aire, que los trabajadores están descontentos. Apenas un incidente aislado mínimo se traduce en no importa dónde, lo utilizan para montar una escalada de las provocaciones. El resto viene solo. La sucesiva respuesta de los trabajadores a la tramitación inconcebible de nuestros pliegos de peticiones, paros de advertencia, de protesta, eventuales manifestaciones y choques con la policía, les ayuda a encuadrar la violencia y a desencadenar ofensivas intimidatorias, que más a menudo de lo que ellos mismos desean, culminan con una masacre, porque saben que estas bestiales matanzas se van acumulando en las memorias y eso es un inconveniente mayor. San Gregorio ha sido la última en el recuento. Una vez desencadenada, la represión es salvaje, aunque a riesgo de reducir a polvo las instalaciones e inutilizar una oficina para siempre. Así destruye una oficina, pero otras 300 continúan en situación de producir y ellos logran de esa manera 2 o 3 años de una paz social. Actas de Marusia, del gran Patricio Mans, es el texto que revisamos hoy día en este pequeño homenaje que esta República de las Letras desde Antofagasta ha querido rendir a este maestro que nos visitó, que nos honró con su amistad junto con su mujer Alejandra Lastra, y al que consideramos una de las cumbres de las letras nacionales. Ya, profe, es que sabéis que ando buscando, quiero nombrar la amplia producción narrativa y no la encuentro, pero dale nomás, profe. Sí, bueno, yo elegí este texto, yo creo que retrata muy bien precisamente lo que efectivamente es este proceso. Ya asistimos, digamos, casi al fin del ciclo del salitre, estamos en el año 25, ya estaba dando vuelta el tema del salitre sintético y de alguna forma ya venían los últimos estertores de este ciclo del salitre que culmina fundamentalmente... que culmina el 29. El 29 con la crisis económica, 29-30 y ahí afecta a Chile. Y claro, cada cierto número de años el proceso político tiende a ingresar en un periodo crítico y a ratos caótico, y frente al cual, digamos, la clase política da muestras inequívocas de que de que no puede superar la crisis por los medios legales, políticos, convencionales a su alcance, y dentro de la capacidad histórica que les permitía por la ley. Y ahí aparecen, digamos, siempre los militares para poder solucionar esto y generar lo que el mismo texto habla de paz social, digamos. Bueno,
Oye, y uno hashtag, es así como... Sí, hashtag estallido social. Oye, yo quisiera... bueno, quiero hacer tantas cosas. Quiero leer la cosa como la prosa poética que tiene el texto, que es precioso. Pero yo recién les hablaba del sujeto femenino. Y por eso me parece que está... como siempre, nuestro canon tiende a invisibilizar voces como la de Mans, y en privilegio de otras voces que son menos descomplejizadoras, sobre todo. Mira lo que habla de Selva Saavedra, que es un poco la protagonista de la historia desde mi modesto punto de vista. Selva Saavedra era la mujer de Gregorio Chasqui. Se toparon una vez en Puerto Montt, 3.000 kilómetros al sur del país, donde ella hacía clase en la escuelita de una localidad campesina. Pues Selva era maestra primaria, de pelo negro, ojos negros y dientes blancos. Selva descendía por línea directa de Rosario Ortiz, la legendaria periodista guerrillera que combatió a caballo al mando de José Miguel Carrera Fontecillas, hijo del precursor de la independencia de Chile en el llamado Decenio Ardiente entre 1850 y 1860. Ese pasado insurgente de su abuela era en Selva un presente muy vivo, digamos el complemento natural de Gregorio Chasqui. Selva fue quien alertó a las mujeres acerca de la situación angustiosa que vivía Marusia, con los caballos policiales patrullando las callejas, a sus costados y a sus espaldas. Ellas discutieron la situación. O sea, ¿te fijáis? La construcción del personaje no es una pobrecita mujer. Se tira al tiro así como es, ¿cachai? Que la vincula y te hace un raconto y le mete esta periodista guerrillera José Ortiz y te mete el diseño. Yo no sé si esas cosas son verdad porque no sé nada de historia. Sí. ¿Cachai? Pero, o sea, te fijáis, hay una construcción que es compleja. Y así de pronto esta mujer llega y está ahí con otras mujeres. Entonces, están estos matices, estos grises. Viene de otro lugar de enunciación. No, y no hay tampoco una glorificación de los personajes. Si bien es cierto, hay algunos que son notables. O sea, para mí, por ejemplo, el medio Juan era un bacán. Impresionante el tipo, llegó así como... Me gustó la esposa del administrador que está llena de ¿cierto? amantes. Llegó así como si nada, apareció como, de pronto. Pero miraba todo como desde afuera, perdón, esta mujer del administrador, pero era como que esa cuestión que no se involucra en nada, pero se la arregla, digamos, para tener estos amantes, pero como que no se involucra, siempre mira como desde afuera, no se engancha por ningún lado, ni por los obreros, ni por los administrados, ni por los, digamos, los explotadores. Pero es muy interesante, porque ahí tú tenés toda, o sea, podéis pescar solo ese personaje y hacer toda una construcción del deseo. ¿Cómo no pensar en La Belle de Jour, la película de la Catherine Deneuve, ¿cachai? Donde esta mujer, esposa insatisfecha, se convierte en prostituta, ¿cachai? Porque la mina era así, pero para que tenga y mantenga, o sea, claro. La voy a buscar. Sí, el otro momento en donde aparecen las mujeres es el momento del fusilamiento. Ahí, digamos, claro, las convocan a en este riguroso luto, a apoyar a sus maridos en las ejecuciones y están presentes. Y de alguna forma también de ahí se aprecia lo desprotegidas que están, digamos, las mujeres frente a la muerte de su marido. De hecho, el texto señala que tienen un mes, una vez que muere el marido, que ya no, por tanto, ya no presta ninguna utilidad en la salitrera, tienen un mes para abandonar, digamos, la salitrera. O si no, la posibilidad de quedarse solamente es pasar a la prostitución. Y no solamente les pasa a los trabajadores, que es lo que uno podría llegar a pensar, sino que también le pasa, por ejemplo, a otros funcionarios, como el mismo Cao. Sí, pues el Rufino Araya, cuando lo matan, también es exactamente la misma situación. Por lo tanto, hace un punto importante ahí respecto a la indefensión, ya que era generalizado y además que es mucho más intenso en el caso de las mujeres y los niños. Ahora, entrándole un poquito muchas veces esto se resolvía cuando ingresaban a trabajar estos niños a los 9 o 10 años. Claro. De la muerte de los padres, para poder mantenerse. Claro, partían en no sé, como de estafeta o lo que fuera, pero eran niños que seguían con el fin de poder mantenerse de poder mantenerse la cadena productiva. Claro. Ahora, hablando de esta historia, ya como haciendo como un leve resumen, todo empieza con la muerte del gringo. Ya sabemos que básicamente aparece muerto boca abajo. Era un borracho, se había caído, encima era violento. Muy de La Pampa también, sí. Ahí el borracho tirado el otro día. Bueno, de hecho ahí mismo en el libro dice, plantea el Patricio Mans en su narración, que era muy común, o sea, la gran actividad que tenían la gran entretención que tenían era tomar vino.
Y de hecho, todo parte con esa situación, esa muerte, y con el fusilamiento de un peruano, si no me equivoco, de un extranjero que trabajaba en la misma oficina. ¿Cómo se llama este capataz? Estéril, si no me equivoco. No, a Estéril le había pegado. Al Rufino, Rufino Ayavir es el primero que fusilan porque lo inculpan. Y además también muestra una primer sesgo de injusticia porque realidad y lo desliza sutilmente, como que soslaya que en realidad había habido una discusión entre el administrador y este gringo. Claro. Y luego ya se empieza a caldear todo el ánimo porque justamente lo que se sabía, lo que mantenía como discurso, bueno, Gregorio, que lo plantea siempre de manera constante, es que al haber levantado un petitorio, al haber dejado ahí olvidado ese documento y al haber ocurrido esta muerte, ya lo único que quedaba era que esto fuese avanzando hasta terminar en la muerte de los trabajadores. Sí, pues la escalada de violencia que él mismo describe, digamos, en el texto. Claro. O sea, dentro del mismo texto también ellos en un momento los policías deslizan que este gringo ellos mismos que en realidad se murió de curado, digamos, claro, y que ellos mismos lo hicieron pasar como si fuera un asesinato para ir generando las condiciones que permitiera, digamos, una reacción para justificar, digamos, la venida del ejército y la masacre. Claro. Así que desde ahí todo se empieza a detonar y justamente desde ese relato ya se empieza a hacer la vinculación entre una historia y otra, entre lo que empieza a quedar, entre lo que empieza a ocurrir y se amplía la visión de todo. Aparece Recabarren, aparece en particular lo que había pasado en La Coruña y se empiezan a desencadenar todos estos acontecimientos de una muerte tras otra. Los fusilamientos en el único pino, que es en el único árbol que había en la oficina, que también era algo como muy común. No sé, el árbol de la plaza. Era el árbol que siempre existía. Y de allí termina en un enfrentamiento, en un alzamiento que es muy interesante, y lo digo interesante porque que los obreros se tomen las armas, que armen un plan, que utilicen los explosivos, no solamente como una cuestión de aislada, sino que como una cuestión organizada, fue notable. Y está lleno de... Bueno, vamos al tema. Sí, ya. Me toca a mí, ¿cierto? ¿El tema? Los muertos en la pampa no mueren. Es decir, si la muerte es disolverse en una hedionda nube de olvido, entre las capas salitreras, los cadáveres se quedan intactos, con un gesto helado, y sus manos dispuestas a volverse dos ramas de la vida misma, si el sol se dedica a besarlas. Este tema es de Patricio Mann, por cierto, y se llama Su nombre ardió como un pajar. Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió y a los pastores desplegó, buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante. Y así fue que un día cayó en la sierra el claro comandante. Su nombre ardió como un pajar y la ceniza se esparció, un viento fiero la tomó, por los caminos la llevó. Y en cada sitio de la tierra, donde por él veló un pastor, donde un obrero le leyó, y un estudiante le escuchó, y un campesino le siguió, creció el silencio ante su nombre, y así es que vuelve a combatir el Che en la lucha de los hombres.
Él es tal vez un muerto más, pero su rayo relumbró cuando la ráfaga cortó su sangre en dos lagos iguales. El mes de octubre se trizó como un volcán o un vidrio azul. La inquieta América escondió su fría furia de metal, y de la sierra al litoral abrió el dolor su flor amarga, y en un asombro su final, y es la batalla que se alarga. Pastor de la sierra iré, comandante iré, hasta la victoria iré. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Di, ¿quién eres hoy? Hoy, tu compañera. Es casi medianoche. Un único perro amnésico ha olvidado el frío y la hora. Distante, seguramente sin uniforme, taladra con su ladrillo la negrura del cielo de Marusia. Siento que somos como un país, murmura la ronca voz de Gregorio. Un país lleno de sueños, de árboles, de venas, de besos, de ciudades. Eso somos, dice Selva. Un país que se defiende con amor. Actas de Marusia, de Patricio Mans, es el texto que hemos revisado hoy. El Bernardo les dejó cariños y parabienes, pero tuvo una urgencia, nada grave para su fans club. Es el texto que hemos revisado hoy en una nueva emisión de La República de las Letras, recordando en este pequeño homenaje a nuestro amigo y gran creador de Miurgo, Patricio Mans. Sí, yo mientras leía el texto en estas dos fuerzas en pugna respecto a la organización sindical que planteábamos anteriormente, yo tengo la impresión de que por el año en que fue escrito, año 74, 75, sí, responde a las propias preguntas y a las propias, digamos, inquietudes de Mans respecto de este socialismo democrático versus la lucha armada. Él lo pone en tensión. Ahora, hay que ver que el socialista democrático igual se porta bien. No son los socialistas democráticos de ahora, no, distinguir, claro, sí, distinguir. O sea, era amarillo pero no traidor. Claro, y lo dice, ¿ah? ¿eh? No, sí. Claro, en algún momento, claro, a lo mejor, porque en algún momento el dirigente sindical desaparece, digamos, de la oficina, pero bueno, y él mismo dice, bueno, estará por ahí, pero bueno, tenemos la convicción de que contará una historia distinta, pero no nos va a traicionar. Sí, sí. El mundo cambió. A vista y paciencia de nuestro Patricio Mans. El mundo cambió, Mans no. Claro. O sea, seguramente cambió mucho, pero él siguió con sus convicciones. Pero está esta tensión presente en estos dos discursos, digamos, respecto de cómo debe organizarse la clase obrera, hacia dónde debe apuntar. No, y ¿sabes qué? Yo siento que uno conociendo como el devenir del Pato, que siempre fue súper ultrón, siento que él hace una narración perfecta de las dos en esta tensión que tú detectaste muy bien, pero no es que él tome partido y que entonces de algún modo nos muestra que el Domingo Soto, que el Domingo Soto era, claro, entonces no, o sea, eran dos hombres que podían en perfecta comunión conversar, discutir, generar estrategia. Yo siento que hay una fe en el movimiento popular de Patricio Mans. Sí. Infinito, ¿no? Porque copulan. Sí. Y cómo es interesante cómo Gregorio Chasqui y la propia Selva Saavedra se van transformando, van apareciendo, pero poco a poco se van transformando en estos héroes, en esta transformación, digamos, y van asumiendo un rol protagónico en estas fuerzas, digamos, súper antagónicas que son la oficina salitrera, los administradores, el ejército, los carabineros, ¿cierto? Chasqui va asumiendo rol como que también hay un momento en que pone en tensión, no me acuerdo porque, bueno, ustedes comprenderán, chicos, lo leímos en PDF, entonces no tengo todo, pero también hay un momento en que hay una tensión entre los pacos y los milicos, sí, que hay en esta cuestión de así como que él lo va a fusilar y los pacos así como que se empiezan a tirar la pelota. También. Siempre ha sido igual.
Entonces, claro, hay una convicción en sí mismo que va creciendo. De hecho, en algún momento él lo dice. Hay una mano que me tira del pecho, de la conciencia, de la sangre, como si fueran cuerdas, ligaduras, o como si en verdad debería librarme de las últimas cuerdas, de las últimas amarras. Siento que tengo algo que hacer. Se va absolutamente convenciendo. Claro, pero además lo que te muestra es todo colectivo. Hay discusiones que son colectivas, hay diferencias, muestra las tensiones. Y yo creo que en eso, más lo que hacen Actas de Marusia es mostrar una época del movimiento obrero. Yo no sé si habrá sido la época de Marusia, pero al menos fue la vida que le tocó vivir a él. Y ojo que este libro está publicado en el 74, sabemos todo el proceso que le había tocado vivir. Hay que decir que, como anécdota, esto nos contó el propio Patricio Mans, el año 70, cuando gana Salvador Allende, le ofrece una embajada. Patricio Mans, por supuesto, había sido muy cercano en la campaña a él, y él le pide ser director de la radio Coya de María Elena, donde se mantiene, y por lo tanto tiene 71, está ahí, ¿no? El 71, ¿cierto? En esa calidad Fidel Castro visita a Pato Mans. Bueno, oye, últimas consideraciones que yo quiero terminar con... ya, Hércules, te queremos tanto. El otro día te publicamos y te saludamos. Te tiramos puras canciones lindas hoy día, profe. No, es un texto, solo decir, digamos, que es un texto plenamente vigente, que es muy que gana, digamos, de tenerlo en físico, y que gana de conocer más de la obra de Mans, en esta idea, digamos, de arriba de la cordillera, y de todo esto que ha salido en los últimos días a propósito de la muerte de Mans. Creo que se hace un reduccionismo, y tiene una tremenda obra literaria gigantesca. Oye, al menos novelas: De noche sobre el rastro, Buenas noches los pastores, Actas de Marusia, Actas del Alto Biobío, Actas de muerte puta, De repente los lugares desaparecen, El corazón a contraluz, ese es uno de los más conocidos, Memorial de la noche, El desorden ducano en la niebla, así el que analiza el Benjamín Guzmán, La vida privada de Emile Dubois, así que yo te decía, Diversos instantes del reino, El lento silbido los sables, La conjetura cita, Música prohibida, De cuentos en la tumba del saboreador, poesía, poemario, Memorial de Bonaparte, Los dolores del miembro fantasma, dramaturgia, La lámpara y la tierra, Los papeles del Melchor, no ficción, Los terremotos chilenos, que el profe nos lo acaba de regalar, Las grandes masacres, Bebecito me te morí, música, ya se mueren. Claro. Oye, la Acta de Marusia fue llevada al cine por Miguel Litín, 76. el 76, y que está basada en este libro. Ya. Cierra no. Voy a cerrar con esta parte, que supongo que te imaginas cuál parte es. Bueno. Bueno, por supuesto, spoiler alert, cuando es fusilado Gregorio Chasqui, que otra cosa que nuestra querida Selva se acerca y le declama: no puedo acunarte ahora, amor, pensó, le encargo tu sueño a la tierra de salitre. Yo tengo que sobrevivirte, si no, tu sacrificio habrá sido tan enteramente inútil. Pero para contarte, para dejar tu historia hasta siempre imborrable, te juro con la mano sobre este corazón completamente tuyo que aprenderé a escribir, aprenderé a escribir, aprenderé a escribir. La memoria. Eso para nuestro querido Patricio Mans. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 246 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.